fácil, más grande al más chiquito. Arena, limo, arcilla. Si los dicen en orden es más fácil. Dale, bien. Después diferenciar las propiedades de las arcillas. Y ahora vamos a ver por qué, o antes de arrancar, ¿por qué se le ocurre que nos concentramos en la arcilla y no decimos las propiedades, por ejemplo, de las arenas? Que la mayoría de los cultivos extensivos como la soja y eso se hacen en lo que es los suelos arcillosos, y las arenas son más que nada para los cítricos y eso, o sea, dependiendo del suelo va a ser el cultivo que uno bueno, produzca, digamos. Está muy bien lo que dijiste. Ahora usted ya puede ir pensándolo al revés, como que en realidad es una consecuencia que nosotros utilicemos determinados suelos para un cultivo o para otro, y no la causa. ¿Me explico? No es que... No, pero... No es que, a ver si me doy a entender, no es que haces un cítrico porque es arenoso, sino que ese suelo que es arenoso presenta más aptitudes para la producción de plantas cítricas. ¿Se entiende? Es sutil la diferencia, pero es importante ir captándola. Bueno, los métodos, esto les decimos nosotros siempre, esto son preguntas de examen. En general el examen es así, y de paso les voy ayudando. Ustedes tratan un contenido teórico, pongámosle textura hoy, empiezan por la definición de la variable, características y valores, y después pasan a comentar o explicar los métodos para analizarlo. Por eso es tan importante la parte práctica, porque acá es donde vemos nosotros los métodos. Y después, bueno, algo que ya la profe les dijo y que ya estamos intercambiando ahora, interpretar la influencia de la textura en la relación suelo-planta. ¿Bien? Bueno, recuerden que tienen hasta el lunes para este trabajo, ¿sí? Decíamos textura, y hoy dijeron ustedes, o la profe les da como definición la composición granulométrica. Básicamente nos centramos en qué unidades. ¿Cuáles son las unidades? Perdón, unidades texturales, voy a ser más específico. Limo y arcilla. Bien. Como nos centramos en esas tres, nosotros vemos la proporción relativa de ellas, ¿sí? De manera que sí o sí la suma tiene que dar 100. ¿Vale? Bien. Y vimos que ese suelo, que es un cuerpo tridimensional que nosotros lo sobresimplificamos, tiene una fracción, que es la que está partida aquí, hacia mi izquierda, a la izquierda de ustedes, que son los vacíos o poros, donde puede haber aire o agua, y hay una fracción que está hacia la derecha, donde están los sólidos. Y esos sólidos son minerales, que podemos saber hoy que son minerales primarios o secundarios, y la materia orgánica. Esto es motivo de una unidad completa. Entonces, la unidad que nosotros nos vamos a concentrar ahora es en esta fracción mineral, ¿sí? Compuesta por esas tres fracciones, y todas están incluidas dentro de una fracción de ese suelo que es menor a 2 milímetros. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Tierra fina. Ahí está, bien. Este es el único momento en el cual nosotros le aceptamos, en definición, el concepto de tierra, ¿sí? Recuerden, de acá en adelante... ¿Cómo, perdón? ¿Fracción fina sería? Tierra fina, ¿sí? O sea, por definición es tierra fina, aquella que está molida y tamizada por un tamiz de 2 milímetros. ¿Está? Esto es una estandarización que se hace para poder analizar esta propiedad del suelo. Entonces, esta fracción mineral va a colaborar y a contribuir al intercambio entre los poros, donde van a alojarse el aire y el agua, ¿sí? Con la relación con la materia orgánica, que la profe lo mencionaba, y es la que, en definitiva, hoy lo comentaba uno de sus compañeros, va a terminar dando condiciones más o menos favorables para los cultivos. ¿Está? A partir de esa relación que se genera. Hoy la profe les decía, fracciones de arena
favorecen más poros grandes. Fracciones de arcilla favorecen a muchos más poros, pero más pequeños, como una idea general, ¿bien? Bueno, entonces, esperen que voy a checar esto, ahí está. Entonces, usamos un tamiz, que básicamente es esto que ven acá, es como los sedazos que se usan en la cocina, es una malla que tiene una trama de 2 milímetros por 2 milímetros. Nosotros tomamos una muestra de suelo, la llevamos al laboratorio, la dejamos secar al aire, la molemos y la tamizamos. Todo lo que pasa por debajo de ese tamiz es lo que consideramos tierra fina. Pero recuerden que en condiciones de campo, en las condiciones y por la heterogeneidad que hay, existen diferentes granulometrías. Bien, todo lo que sea mayor a 2 centímetros que encontremos en el suelo lo denominamos piedras, ¿sí? En el intervalo entre 2 centímetros y 2 milímetros, o sea, lo que va a quedar arriba de esto, son las gravas, ¿sí? Y lo que nosotros utilizamos para los análisis de laboratorio es lo que denominamos tierra fina, que hoy ustedes bien definieron. Entonces, el concepto de textura lo que hace referencia es a una discriminación, una diferenciación de la granulometría de todo lo que pasa por un tamiz de 2 milímetros. Lo que está por encima no lo tenemos en cuenta. ¿Va? Bien. Entonces, a ver, voy a ir para atrás. Mencionen ustedes algunas de las propiedades del suelo con las cuales tiene relación la granulometría de ese suelo. A ver. Comenten algunas que se les ocurra de acuerdo a lo que ya sabemos hasta ahora. La porosidad. Incluso yo se los mostré en el gráfico primero. ¿Con qué propiedades podría estar relacionado? La porosidad. Más fuerte, el que está hablando, que no lo escucho. La porosidad, dinero. Súper, dale, porosidad. ¿Y la porosidad qué es, en definitiva? La permeabilidad del suelo. La porosidad, y vamos a tratar de ir relacionándolo, está muy bien lo que dijiste, la permeabilidad, la facilidad que tiene de permitir el pasaje del agua, ¿sí? Y recuerden que ¿por dónde va a pasar esa agua? ¿A través de la matriz sólida? No, por los poros. Por los poros, muy bien. Entonces, ¿las plantas solamente requieren de agua para crecer? No, de aire también. También requieren de aire. O sea, las raíces requieren de una adecuada relación de aire. Entonces, el tamaño de esos poros también va a estar relacionado con la aireación de las raíces. Dijo el compañero la permeabilidad. ¿Y qué otra cosa más asociada al agua? La retención, profe. Muy bien, la retención, muy bien, muy bien. O sea, la idea es que vayamos asociándolo porque después lo vamos a trabajar todo de manera integrada. ¿Sí? A medida que vamos avanzando con las unidades lo vamos a ir viendo. Nosotros hablamos de la mayoría de propiedades físicas. Bien, nos olvidamos del régimen térmico, que la profe habló un ratito, hablamos del régimen hídrico, la capacidad que tiene de dejarse pasar por el agua, de retenerla, de liberarla a las plantas, de ingresar desde la superficie, pero también propiedades físicas y físico-químicas, como la capacidad de intercambio. Para que una planta pueda tomar un nutriente, ¿a través de qué lo tiene que tomar a ese nutriente? De la superficie. A través del agua. A través del agua. O sea, ese nutriente tiene que estar en una solución, que es la solución del suelo, el agua del suelo, ¿sí? Y que está muy directamente relacionado con la capacidad de intercambio, es decir, todos fenómenos de superficie. Bien. Ahora, cuando nosotros necesitamos determinar la textura del suelo, vamos a diferenciar dos grandes métodos, esto es pregunta de examen. Dos grandes líneas de análisis. Por un lado, la de campo. Por otro lado, la de laboratorio. ¿Cuál interpretan ustedes que sería más precisa de ellas? Laboratorio. Laboratorio. Bien, el laboratorio le va a dar un valor numérico. La de campo, ¿qué les va a dar? Una noción nomás de qué propiedades puede tener el suelo. Muy bien, una aproximación. Pero, si el
observador tiene cierto ejercicio, cierta experiencia, puede aproximarse muy bien a esa clase textural que hablaba la profe antes. El método se denomina organoléptico o método de campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos valemos de las percepciones sensoriales, en este caso el tacto, para ver qué clase textural está predominando, cuál de las unidades texturales está predominando. Mientras que en laboratorio tenemos dos métodos que nos permiten dar valores cuantitativos, es decir, el porcentaje de arena, el porcentaje de limo y el porcentaje de arcilla. Y los métodos son dos: el método hidrométrico de Boujoukos y el método de la pipeta de Robinson, ¿sí? Estos dos métodos se basan en exactamente el mismo principio, que es la ley de Stokes. No sé si la recuerdan de física. Ahora vamos a repasarla. La gran diferencia es que el método organoléptico es cualitativo y depende de la habilidad del descriptor o de la persona que lo está observando. Mientras que los de laboratorio son cuantitativos y se basan en una ley de la física. Vamos a tomar el método de campo, que es uno que solemos ejercitar en el campo, pero que ustedes a partir de esta guía lo pueden ir trabajando. ¿En qué consiste este método? Se toma una muestra de suelo de alrededor de 30 gramos. Para que ustedes se den una idea, de campo es lo que entra en el cuenco de la mano. A ver, no me estoy viendo, así que voy a poner un cachete. Ahí está. Lo que entra en el cuenco de la mano. Se lo humedece con una piseta y lo que se trata es de moldearlo o amasarlo para ver si es que podemos manipularlo. ¿Bien? Sin saber mucho de grafología. Si lo podemos moldear, ¿qué creen que está predominando ahí? Arcilla. Bien, y si cuando tratamos de hacerlo medio que se desmorona, Arena. bien, eso traten de usar siempre, traten de llevarlo a lo que ustedes conocen y saben de su zona, ¿sí? Está ahí la compañera que está en Burguyá, se va a una lomada y va a tratar de hacer una bolita y probablemente no se logra hacer. Cuando se va al bajo, cerca de algún bañado, cuando toma una parte de suelo en superficie, va a hacer una bolita tipo bodoque que al secarse después podemos usarlo para jugar puntería con la gomera. ¿Está? Bueno, no es así, pero va por ese lado el camino. Entonces, tomamos esa cantidad de suelo en el cuenco de la mano, lo humedecemos. Podemos armar una bolita, tenemos diferentes opciones. Si se arma una bolita pero no se logra una esfera, o si se arma una bolita y es esférica. ¿Está? Si no se arma la bolita, intuitivamente, ¿a dónde lo llevamos? Puede pasarnos dos cosas. O que las palmas de las manos queden limpias, entonces ahí sí, no hay mucha duda que la arena en general es muy fina y es muy arenosa. Por más que lo pongamos humedad y que logre eso mejorar la adhesión, tratamos de moldearla, no se forma la bolita, se deshace, pero no nos ensucia las manos. Arena fina. Si las palmas quedan sucias y se desmorona, como lo que le puede pasar a la compañera ahí en la zona de Burguyá, el suelo es arenoso. Ahora bien, se arma una bolita pero no se logra hacer una esfera bien perfecta. Cuando lo tratamos de hacer en un cilindro, se fracciona. Entonces estamos en ¿se acuerdan el triángulo que les mostró la profe? Lo vamos a ver en más detalle. Estamos en texturas intermedias, ¿sí? ¿Me siguen lo que es intermedia? Vamos incorporando también algún vocabulario. ¿Se acuerdan o no? Intermedias que no estamos en ninguno de los dos extremos. Ni arcilloso ni arenoso. Entonces, va a ser, el cilindro se forma, pero se rompe rápido, arenoso franco. ¿Bien? Ahora bien, si la bolita es esférica, y vean ustedes que dice, se puede armar un cilindro de 2 a 3 milímetros de diámetro entre las palmas de las manos, tratamos de doblar las puntas, y al tratar de formar un ángulo recto, se rompe. Es un suelo franco, es la mezcla más equilibrada entre arena, limo y arcilla, ¿sí? Más o menos 33, 33, 33. Si cuando queremos hacer con ese cilindro un ángulo y se rompe, estamos en un franco, perdón, el ángulo no se rompe y se forma un ángulo agudo, es un franco arcilloso. Ahora, si se forma el ángulo agudo
y logramos hacer una letra gamma, o sea, lo torcemos, es arcilloso franco. Y si logramos hacer la letra gamma y unimos las puntas, tipo la letra de infinito, es un suelo arcilloso, o sea, ahí no tenemos duda. Incluso si lo seguimos moldeando, se sigue trabajando. Otra forma, por ahí más directa también de verlo, este es un procedimiento que es donde uno va a ir haciendo secuencialmente y si es una cosa va a la otra, una clave dicotómica como la que ustedes ya vieron por ejemplo, taxonomía. Otra forma es presionar entre pulgar e índice, extenderlo, y lo que se observa es sobre la base del pulgar, se observa si se mantiene colorado, si se mantiene brilloso, si se ven los gránulos de arena, si esos gránulos son finitos o son más bien gruesos. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí va, jóvenes? Sí. Silencio, ya los dormía todos. Sí. Bueno, bien ustedes que no les pedimos que digan en detalle, pero sí en realidad que sepan diferenciar. No es muy complicado y ustedes teniendo esto pueden ejercitarlo con arena del patio en sus casas o en un parque, en suelos de su casa, su parque, y poder ir probando este método. A medida que se van haciendo la práctica, van a ir viendo que pueden aproximarse y sabiendo que es arenoso, por ejemplo, podrán asignarle un valor a partir de 60, 70% de arena, y si es arcilloso sabrán, o franco arcilloso, que tiene por lo menos un 20% de arcilla. Ya esas cosas podrían afirmarlas a partir de este método que es a campo. ¿Ven? Y acá tenemos ejemplos, ¿no? ¿Se puede ver un poquito mejor ahí? Profe, ¿hay alguien que estaba preguntando? ¿Alguien preguntaba? Sí, yo, y en el caso de que queramos determinar textura, ¿eso se hace, digamos, a través de un muestreo? Ah, bien. Bueno, el método nosotros lo usamos, por ejemplo, cuando abrimos la calicata y queremos diferenciar los horizontes. O sea, uno de los criterios para diferenciarlos es este. Como no tenés el instrumento de laboratorio en el pozo para hacerlo, se hace este procedimiento. Se toma, se manipula, se observa y se trata de hacer las bolitas y unirlas. ¿Sí? Ahí uno ya puede aproximar la clase textural. Bien. Si uno necesita el dato cuantitativo, manda la muestra al laboratorio, como lo vimos ayer, como una muestra, y además de pedir los nutrientes, también le pide que analice textura. ¿Está? ¿Esa era la pregunta? Claro. ¿Por ahí, sí, por ejemplo, y en el caso de, ¿cómo se llama? Era un muestreo cultural, creo, ¿no? Para determinar fertilidad y todo ese tipo de cosas que se hacían, digamos, muestreos, submuestras y demás. Para determinar textura, lo que voy es, se toman, digamos, se determina textura en distintos lugares del lote, por ejemplo. Bien, yo te hago una pregunta y vamos construyendo esto. Vos y el resto, ¿interpretás que la textura es algo que va a variar mucho o va a variar con el manejo? La textura no varía. Depende del... Es característica de una zona, un departamento. Bueno, no estrictamente un límite político, pero sí, está bien. Es característico de una región, de un área y demás. Bueno, pero ¿varía mucho o poco? Varía poco. Dentro de un mismo lote varía poco, ¿no? O dentro de un mismo horizonte. ¿Me siguen? Recuerden que esto es resultado de un proceso de afogénesis que se da durante un periodo muy largo de tiempo. Y el margen de modificación por el manejo es pequeño. O que hagamos una burrada y que mezclemos horizontes profundos con superficiales, o con agregados de cantidades muy grandes de alguna enmienda. ¿Está? Sí, entonces, está, profe. Retomando tu pregunta, Ariel, que era algo de lo que la profe ya les comentaba hoy.
no es una determinación que la pidas anualmente al laboratorio. ¿Está? Si vos, como técnico asesor, podés hacer una aproximación de calidad de la clase textural, no la vas a estar pidiendo una y otra vez al laboratorio. Por encima es una determinación cara porque es larga. ¿Se entiende? Pero está muy bien la pregunta. Sí, entendí. ¿El resto lo ve parecido a lo que comentaba Ariel? Profe, entonces en los distintos horizontes, en la cuando se hace la calicata, ¿va a tener la misma textura? Y bueno, eso va a depender del suelo. Vieron ustedes ayer que había ejemplos donde había cambios muy contrastantes entre un horizonte y otro. ¿Sí? Eso es el resultado de la evolución de ese suelo. Pero, por ejemplo, a ver, ¿de dónde sos vos, Marcelo? ¿De qué región sos? De Formosa. ¿De qué parte de Formosa? De Clorinda. De Clorinda, bueno. Una de las profes es de Clorinda, así que va a estar bien con ella. Tenés que adivinar después. Bueno, si vos, por ejemplo, estando en Clorinda, a ver, te acercás, pongámosle, vamos a ubicarnos bien, más cerca del Riacho Porteño, ¿no? En el Albardón, en la parte más alta, ¿sí? Sí. Vos haces un pozo, ahí llueve mucho, pero tenés además la influencia de un riacho que está aportando agua, ¿sí? Vos vas a tener una diferenciación clara de horizontes ahí. Hay partes en superficie donde va a ser más de tipo limoso, con una buena cantidad de materia orgánica, y más en profundidad va a ser más limoso aún, o y más profundo, incluso hasta arcilloso, pero dentro de ese horizonte no van a haber grandes cambios. ¿Me explico? O sea, de manera general sería un limoso. Bueno, hay suelos que va a depender también de dónde estés tomando la muestra. A lo que quería significar es que para un determinado horizonte, por ejemplo, el suelo que tengo ahí atrás, en esos primeros 20 centímetros, la clase textural no va a modificarse mucho. Sí. Y si nosotros definimos un área homogénea de muestreo, que lo vimos ayer, que efectivamente es homogénea, si nosotros tenemos una descripción de la textura de ese suelo en los primeros, pongámosle 15 centímetros, podemos asumir que la clase textural de todo ese lote en los primeros 15 va a mantenerse más o menos semejante. ¿Está? Sí, perfecto. Mira, por ahí la pregunta, Marcelo. Sí. Quería saber si variaban por los horizontes. Bien, pero sí, decididamente hay horizontes, vamos a verlo un poquito más adelante, créanme, que hay horizontes donde hay suelos donde vos vas a tener en la capa superficial una clase textural franco-arenosa, y a los 30 centímetros, el ejemplo que está acá atrás, a los 30 centímetros tenés arcilloso. O sea, la clase textural cambia de una capa, horizonte, a otra. ¿Está? Sí, profe. Dale. Bueno, y después tenemos procedimientos analíticos, ¿no? Donde dijimos, método hidrométrico de Bouchoucos. ¿Qué significa hidrométrico? Esto ya lo vieron en química. ¿Qué usamos si es hidrométrico? A ver, díganme ustedes. Agua. Agua. Bien. Hidrométrico, medimos algo en el agua. ¿Qué podemos medir en el agua? Si lo que nos interesa saber es arena, limo y arcilla. Medimos la densidad, ¿sí? La densidad del agua. Bien, pero la densidad del agua mezclada con esas partículas primarias. ¿Está? ¿Me siguen? Bueno, pero ¿qué pasa? Hoy las profe y la clase anterior y la anterior les dijo, ¿cómo están esas partículas primarias en el suelo? ¿Están todas sueltas? Están formando agregados. Estaban formando agregados. Bien, ¿quiénes intervienen en esas uniones de agregados? Por más que no todo lo hemos visto. ¿Los agentes cementantes o no? Bien, No habla de eso. ¿y quiénes son? La materia orgánica. Bien, ¿quién más?
los cationes, y uniones físicas y físico-químicas, fuerzas de Van der Waals, enlaces covalentes, que hacen que las uniones sean más o menos fuertes y esos agregados sean más o menos estables, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice su intuición que deberían hacer para poder analizar cuánto hay de arena, de limo y de arcilla por separado? Yo tengo algo que está todo junto, ¿qué tendría que hacerlo? Separarlo. Separar la partícula. Separarlo, vamos todavía arriba las patas, dale. Entonces, los dos se basan en la ley de Stokes, ¿sí? La ley de Stokes, ¿se acuerdan lo que decía? Que la velocidad de caída de una partícula es directamente proporcional a la diferencia de densidad entre la partícula y el medio líquido en el cual éste se está conteniendo, que nosotros usamos agua destilada para estandarizarlo, la fuerza de gravedad, y acá está el asunto, el radio al cuadrado de la partícula, ¿está? E inversamente proporcional a la viscosidad del medio en el cual se está cayendo. ¿Se acuerdan o no de eso? ¿Un cachito? Si no se acuerdan, vamos a usar la intuición. ¿Qué va a caer más rápido? La partícula más grande, profe. Se aumenta más rápido. Bien, y si ustedes que ya saben que la partícula más grande es la que va a caer primero, ¿cuál va a caer primero de las unidades texturales? La arena, profe. Bien, bien, Camila. ¿Después quién va a caer? El limo y por último la arcilla. Muy bien. ¿Y la arcilla, se acuerdan qué diámetro tenía, que hoy la profe los dijo? Menor a 2 milímetros. A 2 micrones, ¿sí? 2 micrones. 0,002 milímetros. ¿Está? ¿Qué diámetro de partícula sería ese? ¿De qué tipo de partícula estamos hablando con ese diámetro equivalente? Ya le meto equivalente para que vaya entrando en la cabeza. Una partícula coloidal. Vamos todavía, bien Jorge, dale, ayúdenlo a Jorge, no me dejen solo, que encima no prende el coso. ¿Qué le pasaba a un coloide cuando estaba en un fluido? Se mantenía suspendido. Bien, ¿se acuerdan qué propiedades tenía? Iba a quedar en suspensión, ¿se acuerdan del movimiento browniano? ¿Se acuerdan? Un movimiento aleatorio, indefinido, que hacía que se mantuviera en una suspensión. Entonces, lo último que va a depositarse, y que puede considerarse despreciable, porque todos los procedimientos analíticos tienen un cierto margen de error, es que cuando nosotros colocamos, ¿qué cosa habíamos dicho con el método hidrométrico? ¿Qué es lo que vamos a medir? La densidad del agua. Bien, entonces, acéptenme esto. Tenemos una mezcla de suelo que nosotros, para poder empezar a analizarlo, ¿cómo llamamos a ese suelo? ¿Cómo lo llamamos? ¿Se acuerdan? Lo vimos recién. Molido y tamizado por 2 milímetros. Tierra fina. Bien, tierra fina. Tierra fina es una muestra de suelo, seca al aire, molida y tamizada por 2 milímetros. Bien. Eso está unido por agregado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer primero? Hay que destruir los agregados. Separarlos, destruir los agregados. Si ustedes dijeron que una de las fuerzas que lo mantenía, los agentes cementantes, era la materia orgánica, ¿cómo interpretan, de acuerdo a lo que ya saben, que podemos empezar a separar la materia orgánica de la fracción mineral? Eliminando las fuerzas que lo mantienen unido. Bien, y entonces podemos usar, por ejemplo, un agente que no es muy fuerte, el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, ¿sí? ¿Y qué ayudamos para acelerar los procesos químicos de esa naturaleza? ¿Esto qué es una oxidación, no? ¿O no? Un catalizador, ¿puede ser? Bien, y en este caso, el más barato y rápido. Les pregunto porque lo saben, no porque, y además porque soy hincha. Temperatura, levantamos temperatura, le ponemos oxigenada. ¿Qué le va a pasar a ese? Acá está, mirá.
Arrancamos con una cantidad de muestra que está estandarizada, que va a ser 50 o 100 gramos, eso no es tan importante, ¿sí? Se le agrega agua oxigenada, ¿bien? Acá, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Ustedes ya lo saben. ¿Qué queremos hacer? ¿Destruir la materia orgánica? Bien, destruir la materia orgánica oxidándola. Para oxidarla usamos peróxido de hidrógeno, se agita con una varilla en un recipiente de vidrio y se le agrega y se lo mantiene a temperatura. Esto es un baño María, acá abajo hay una bandeja con agua con temperatura, acelerando el proceso. Ven que por las paredes, acá está limpio, y ven que acá por las paredes se ve como que hay material arrastrado. Esto es porque al aumentar la temperatura empieza a burbujear. Que hay mucha materia orgánica. Mucha materia. Bien, eso es, mucha materia orgánica. Entonces va a requerir de más tiempo para destruir esa materia orgánica. Luego lo que se hace, se le adiciona un ácido, que lo que hace ese ácido es luego se le adiciona sodio. ¿Por qué le ponemos sodio? ¿Se acuerdan de sodio? A dispersar. Bien, de aquí en adelante el sodio para el suelo es el agente dispersante por excelencia. O sea, si lo que nosotros queremos hacer es dos partículas que están unidas o física o químicamente, el sodio lo que hace es dispersarlo. Lo que antes era un coloide que estaba como coloide inestable porque estaba unido a otro coloide y precipitado, con el sodio lo que hacemos es radioiónico grande. Un radiohidratado grande lo que hace es separar esas partículas y quedan dispersos. ¿Está? Sodio como agente dispersante, haciendo que el coloide quede inestable y disperso. ¿Bien? Luego, si hay carbonato, se le puede agregar un ácido diluido. Y por último, ustedes lo que van a ver acá, que es como una especie de, permítanme esto, una mini pimer, es como un agitador, esto tiene unas paletas, esto es un vaso, se coloca esa cantidad de muestra de suelos con parte del agua oxigenada, parte del hidróxido, que ya está todo pasado por los tiempos que requiere el procedimiento, se lo coloca en un agitador mecánico para terminar de romper las uniones más fuertes, ¿sí? Empezamos de las uniones débiles a las uniones más fuertes. Materia orgánica, destruimos las uniones catiónicas, destruimos las uniones, enlaces covalentes y los puentes catiónicos. Luego lo que se hace, se coloca en una probeta graduada de 1 litro, ¿sí? ¿Para qué interpretan ustedes que nos permitiría hacer esto? Nosotros arrancamos con una muestra de 100 gramos de suelo, lo colocamos en 1 litro y nos permite sacar una relación de densidades, ¿sí? Entonces, una vez que separamos, acá nosotros lo que asumimos es, ¿me siguen en el análisis o estoy yendo muy rápido? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que dispersamos todo, lo que hacemos lo colocamos en una probeta de 1 litro. ¿Por qué? Porque el hidrómetro, que es esto que está aquí, verán que tiene un densímetro y una escala graduada, donde está sosteniendo la mano ahí el operario, ¿lo ven? Lo que hacemos es colocar esa suspensión, agua más sólidos en suspensión, dentro de una probeta y lo llevamos hasta un ras del litro, ¿sí? Luego esto se agita, y ahí es donde entra a tallar la ley de Stokes. Al agitarlo, nosotros homogeneizamos la muestra, y luego lo depositamos rápidamente y empezamos a tomar el tiempo. A los 40 segundos se coloca el hidrómetro en la suspensión. ¿Alcanzan a ver que acá está un poquito más claro y acá está un poco más turbio? ¿Lo pueden ver o no? Sí. ¿Qué idea nos da eso? ¿Qué pasó acá en esta suspensión? Hay algo que sedimentó.
Bien, ¿y qué sedimentó a los 40 segundos? La arena. La arena. La arena, súper, vamos todavía. Entonces, cuando yo meto un densímetro, ¿qué es lo que estoy midiendo? Limo y arcilla. Bien, muy bien. ¿Entendieron lo que dijo Mariel? Si lo que cayó, lo que sedimentó al fondo de nuestra probeta es la arena, lo que yo mido en densidad es limo más arcilla. Después, sin mover esta probeta, que queda ahí sobre una mesada, 2 horas después, coloco de nuevo la probeta y leo, porque recuerden que esto tiene una escala graduada que da directamente en gramos por litro. Y después de 2 horas, yo asumo que la fracción intermedia ya sedimentó. ¿Cuál sería la fracción intermedia? Limo. ¿Qué estaría leyendo entonces al final? Arcilla. Muy bien. Entonces, por diferencia, yo puedo sacar qué porcentaje de arena tengo. Si yo sumo, esto por supuesto después de cálculo, ¿no? Pero si yo al total, 100%, le resto la primera lectura, que era limo más arcilla, me da el porcentaje de arena. Y si yo a la segunda lectura, ¿sí?, que era de limo más arcilla, le resto la última lectura, obtengo el valor de limo. ¿Me siguen? Sí, profe. Super. ¿Esos valores en qué está Buenísimo. expresado, profe? En gramos por litro. ¿Sí? El densímetro está calibrado para leer en gramos por litro, ¿bien? Entonces, si yo leo 50 gramos por litro de arena y 30 gramos por litro de arcilla, ¿cuántos gramos por litro debería leer de limo? 20. 20, profe. 20 gramos Bien. por litro. Bien, ¿está? Invariablemente nos tiene que dar 100. ¿Cuál es la diferencia? Este es el procedimiento estándar que se usa en la mayoría de los laboratorios para la determinación de arena, limo y arcilla o textura, método granulométrico. Como verán, no nos permite diferenciar arenas gruesas, intermedias, finas o muy finas. Simplemente nos da arena, limo y arcilla. El método de la pipeta de Robinson el principio es exactamente el mismo que el de hidrométrico Boujoukos. La diferencia que tiene es que nos permite fraccionar las arenas. ¿Por qué? Porque previo a todo este procedimiento de la separación de las fracciones, de las lecturas de las fracciones que se sedimentan, lo que se hace es, se dispersa todo el material, pero se pasa por una serie de tamices que permiten diferenciar arenas gruesas, muy gruesas, medias y finas. Y luego, sí, lo que se hace es, con el resto, lo que no quedó en la serie de tamices, se hace un procedimiento similar al de el método hidrométrico de Boujoukos, donde solamente va a quedar limo y arcilla. ¿Bien? Pero no se usa un hidrómetro, sino que lo que se hace es, a una determinada profundidad, a un determinado tiempo que está estandarizado, se toma una muestra con una pipeta de una determinada cantidad de un volumen a una determinada profundidad, y lo que se hace es una ponderación de gravimétrica, es decir, se seca todo en la matriz líquida y se hace por diferencia de peso cuánto de sólido queda. ¿Está? O sea, después de un cierto tiempo se asume que todo el limo se ha sedimentado y lo que estamos leyendo es la arcilla. ¿Se entienden? ¿Me siguen? Silencio, se me hace que los confundí un montón con los 2 metros. Sí, profe. Después leanlo tranqui, pero a mí me gustaría más que apliquen los conocimientos que ustedes ya traen para poder integrarlos. Bien. Profe, una pregunta antes que Dale. En el hidrométrico Boujoukos, el hidrómetro, ya medía en gramos por litro. Uh-huh. En este caso, cuando dijo que se seca, ¿cómo vendríamos a comparar las unidades con las
fracciones de arena, por ejemplo. El método de la pipeta de Robinson lo que tiene es, igual que el hidrométrico Boyuco, vos partís de una cantidad conocida de material, o 100 gramos o 50 gramos, dependiendo de la clase textural, ¿sí? Cuando vos haces las fracciones de arena de arena en distinta granulometría, vos tenés la proporción respecto de esa masa inicial. ¿Me explico? Ah, sí, sí. Bien. Y el limo más la arcilla se convierten a partir de cálculos, ¿sí? O sea, los dos métodos, como cualquier otro método, son estandarizaciones para que todos midamos y hagamos lo mismo. O sea, por eso yo le decía, es a una profundidad determinada y a un tiempo determinado. Se toma una cierta cantidad, que no me acuerdo ahora si era 2 o 3 mililitros de la suspensión, y eso se seca en estufa y después se hace el pesaje. Y a partir de cálculo se puede decir, bueno, cuánto era en porcentaje el limo que estaba suspendido en ese momento de la lectura. ¿Está? Sí, profe. ¿Está, Mariel? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Dale, bien. Bueno, hoy la profe le decía que había dos sistemas, por lo menos dos generales, acá lo van a ver. ¿Se acuerdan por qué el de Estados Unidos tenía más separaciones? Porque separaba en mayor categoría las arenas. Claro, bien, es lo que está ahí. Ellos tienen mucho suelo arenoso, el cordón maicero, el Corn Belt de Estados Unidos, tiene muchos suelos arenosos, y es muy diferente trabajar con arenas gruesas que con arenas muy finas. Bien. A simple vista, ¿en qué se diferencian los dos sistemas? Voy a usar el cursómetro, porque antes era dedología, ahora va a ser cursómetro. Y Enrique de Freitas, ¿estás ahí, Enrique? ¿Andrés? Enrique de Freitas, sos Andrés, ¿verdad? Sí, profe. Activa, dale. ¿Se escucha o no? Ayúdanos, Sí, Enrique, ayúdale al resto de los compañeros. ¿En qué se diferencia, Andrés? En los tamaños. ¿De qué? A ver. Y supongo que de las partículas, en este caso, de la arena. Está acá. O sea, Igual, Andrés, escucha, equivocate todo lo que quieras. Acá se puede equivocar y es divertido. Pero... Alguien que le ayude a Andrés, dale, no sean malos. Alguien que abra el coso y que diga en qué se El diferencia. tamaño de las arenas. La granulometría. Los tres tienen arena limo arcilla, eso está claro, ¿no? Hay más renglones de un lado que de otro. Lo que pasa es que USDA hace mayor clasificación de la fracción arena. Súper, bien. ¿Y después qué? Hay una pequeña diferencia en los limos, ¿sí o no? Sí. Bien Elba, bien Andrés, dale. A ver, a los dos, al equipo de Andrés y de Elba. Uy, espera que me fui para acá. ¿Y cuáles son los puntos en común? A ver. El límite inferior. Ajá, ¿y qué significa el límite inferior? El 0,002 0,002 ¿qué? milímetros. Mirá, porque Andrés no te ayuda en nada. Dale, Andrés. Dale una mano ahí a Elba, que se tiró de arriba de la bomba y bueno, Estoy escuchando. De USDA abarca un poquito más la fracción limo que el sistema internacional. Bien. Pero ¿en qué se parecen? A ver, está muy bien lo que dijiste, Elba. Límite inferior, 0,002 milímetros. De ahí para abajo, ¿qué consideran los dos? La arcilla. Bien. ¿Y después en qué más se parecen? A ver. El límite superior. Bien, dale. A ver, Guillermo. Guillermo vino a full con el kayak, dale. Que los dos consideran que a los 2 milímetros el punto superior, que sería la arena.
Solo que Bien. la EUSDA clasifica en muy gruesa el punto mayor y el internacional la gruesa. Bien. A ver si ustedes me ayudan. Más grande que 2 milímetros ya no es tierra fina. ¿Bien? De 2 milímetros para abajo es arena. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos 0,02, 0,05, ahí es donde hay una diferencia, pero esas son arenas, ¿sí? ¿Por qué interpretan ustedes que 2 milímetros es el límite superior? Después de eso viene la grava. Después se viene grava, bien, perfecto. ¿Pero y por qué? Porque el también era de 2 milímetros. La ingeniera Claro, dijo sí, bueno, que bien. Es al revés. se Está bien. analiza, o sea, se hacen las determinaciones a partir de las partículas más reactivas del suelo. Ahí está, bien. ¿Y qué significa eso, Elba, para el resto de tus compañeros? Y que Está muy bien lo que dijo. van a tener propiedades, por ejemplo, creo que dijo de adhesión a partir del tamaño arena. Ujú. Lo voy a decir en criollo, está muy bien lo que dijo Elba. 2 milímetros para arriba ya no hay fuerzas de adhesión ni cohesión. ¿Está? Las humedecemos, se separan, están secas, están separadas, o sea, termina siendo una grava, como dijo creo que Jorge, donde no van a haber esos fenómenos que a nosotros nos resultan de gran interés, ¿sí? Formación de agregados, intercambio, retención de agua. Está muy bien lo que dijo Elba, está muy bien lo que decía Jorge, ¿está? Pero es al revés. Usamos el tamiz de 2 milímetros porque queremos diferenciar de acá para abajo tierra fina. No es que coinciden porque usamos el tamiz de 2 milímetros. ¿Está? Lo mismo que hoy conversamos con algunos de ustedes al principio. ¿Y por qué el valor de 0,002 milímetros y de ahí para abajo arcillas? Porque debajo de ese valor ya son, creo que tenían fuerzas coloidales o propiedades coloidales. Muy bien. A partir de ese diámetro equivalente, ¿sí?, las partículas tienen propiedades coloidales, todas las que mencionamos hace un ratito. ¿Está? Muy bien lo que están diciendo. Esas proporciones van a terminar designando, o se van a terminar haciendo de acuerdo al sistema de clasificación en distintos triángulos, que lo que hacen es unir o describir clases texturales, ¿sí? Clases texturales significa suelos que por sus características, por sus proporciones de arena, limo o arcilla, similares, tienen características físico-químicas similares. Yo les pregunto, ¿les dice algo respecto de la mineralogía esta clasificación? Perdón, estoy tocando una flauta. ¿Les dice algo o no? Ponele, yo les puedo decir que son... los minerales primarios, que eran los, digamos, de mayor tamaño o menos metallizados. Pero vos podés decir, por ejemplo, que esto tiene proporción de biotita por ser No. Ajá, claro, ¿ven? No dice nada respecto de la mineralogía. ¿Ya está? Simplemente diferencia por su diámetro equivalente. ¿Bien? Y así definimos las clases texturales que las representamos en estos triángulos feos que nos van a torturar un poquito, pero que cuando los entiendan van a ver que son divertidos. Este es el de Estados Unidos y este es el del Sistema Internacional o de la WRB. Bueno, a ver, en el práctico les pedimos que analicen esto y a ver si lo pueden hacer brevemente. ¿Qué es lo que estamos representando? Primero que le pedimos. ¿Qué se representa acá? Ajá, justo después que... ¿Viste? Dice Álvaro, fuerte. Ah, venía Chacabuco, pa. Ese es allá donde tenemos que ir para Martin Bike. Ni loco me había vivido ahí. Álvaro, tenés el audio abierto, no hay problema, pero fíjate nomás lo que decís. ¿Tiene un tipo de suelo, profe? ¿Cómo, perdón? Un tipo de suelo.
A ver, díganme ustedes, ¿qué se está representando en el gráfico? Está relacionando superficie específica con la textura. Superficie específica, ajá, expresado en qué unidades, ¿se acuerdan? Y ahí dice centímetro cuadrado sobre, o sea, es superficie sobre masa, sería. Ahí está, muy bien, ahí está, bien. Vamos a ser muy hinchas de acá en adelante con las unidades, ¿sí? Entonces, cantidad de centímetros cuadrados, superficie por unidad de masa, ¿y con qué lo relaciona acá? Con la textura. Con la clase textural, ¿sí? Bueno, ¿y qué pueden interpretar ustedes que ya saben un montón? Espera, no, stop. Voy a hacer cursorcracia porque Sofía Malgor está ahí y Sofía le va a dar una mano Julián Gariboglio. ¿Está Julián? Dale, pongan el video si quieren o no. Julián, ¿estás ahí? Julián está jugando al solitario. ¿Estás, Julián, o no? Gariboglio. Dale. Ahí está. Dale. Ahí está. Hagan equipo y explíquennos al resto qué es lo que alguna conclusión que puedan sacar de esta interpretación, de este gráfico. Y el gráfico está basado en la proporción que va a tener el suelo de cada partícula. Sería cuanto más arcilla o limos tenga. ¿Qué graficamos en el eje de las X? ¿Cómo era tu compañera? ¿Dónde está tu compañera? ¿Está por ahí la que habíamos asignado? Me olvidé el nombre ya. ¿Quién era? Sofía. Estoy acá. Sofía, ¿estás ahí? A ver. Ayudale, vos también. Un poco Dejaste perdida, solo, pero compañero, estoy. dale. Bueno, me la dejaste solo, compañero, dale. A ver, Sofía. En el eje de las X, ¿qué está representando? Está ahí. Los tipos de... Un compañero, compañera que le ayude. Profe. Las unidades texturales. Bien. Y de izquierda a derecha, ¿cómo es la progresión? De más fina a más gruesa. Ahí está, dale. Eso es lo que les pedimos. En general suelen ser las explicaciones así, ¿eh? Todo está en lo que tienen representado. Bueno, y en el eje de las IES, a ver, stop. Vamos a ponerle un poco de... Carla Grancic no. Carla Grancic es la profe. ¿Martín Lafuente está? Sí. ¿Estás, Martín? Sí, bueno. Ah, bueno, dale. ¿Y entonces qué representamos ahí, Martín? Bueno, en el eje de las Y tenemos la proporción que ocupa en el suelo. Ah, mira bien. No se apuren a responder, ese es otro tip para anotar. Está en gramos, centímetros cuadrados sobre gramos, o sea, sobre masa. ¿Qué es eso entonces? La densidad sería lo denso. ¿Quién le ayuda? Martín está canchereando, está tirando pose en la costa del río. La superficie específica. Esperá, Martín. Sí. ¿Estás ahí o no? Sí, pues. ¿Dónde era eso? ¿Dónde es primero? ¿Dónde es la foto? Nada me pasa a ver. De chusma que soy nomás. ¿Dónde era? No, cuando éramos jóvenes. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar? Me gusta... En el medio del río. Bueno, me alegro. Escuchá, ¿tiene una idea de lo que es superficie específica o se dan una idea de lo que es? Toman una muestra de suelo y lo que se hace se observa de cada una de esas partículas cuánta superficie cubre cada gramo de masa sólida que está contenida. ¿Está? Y entonces, ¿qué podrían interpretar ahora? Ya que saben lo que es la superficie específica, que saben lo que es la clase textural y que ustedes dijeron que es de una clase textural más fina a una más gruesa. Entonces va a ocupar mucho más gramos de superficie la arcilla en comparación a una arena muy gruesa, por ejemplo.
A ver, y dicho de otra manera... Las Profe, partículas más, puede ser que a mayor las partículas más finas tienen mayor superficie específica que las más gruesas. Más chiquita, más La superficie sumatoria. específica. La sumatoria Más de chiquita la la partícula, superficie eso. específica Ajá, eso. de cada Más chiquita la partícula. partícula, más chiquita la partícula, Ariel, más superficie hay por cada gramo de suelo. Entonces, ¿en dónde va a haber más fenómeno de superficie? En las Cuando haya arcillas. predominancia En la de arcilla. Ahí está, claro. Cuando las partículas son más pequeñas van a ocurrir más fenómenos de superficie. También hay que ¿Qué tener son en los cuenta fenómenos la de forma. superficie? Yo le decía a la profe, ¿qué eran los fenómenos de superficie? Absorción y desorción de nutrientes, retención de agua. Por eso es que nos interesa tanto y nos preocupa tanto la proporción de arcilla que hay. ¿Bien? Dale. Esa es la forma en que queremos que Profe. analicen ustedes. Sí, Perdón. dale. Yo al principio No, no dije, pidan disculpas, métanle, abran el audio y métanle, dale. Fuerte. yo dije que la arcilla, en el ejemplo de la gráfica, presentaba mayor densidad, era más denso. Ujú. Entonces no está mal dicho que la arcilla ocupa mayor densidad en el suelo. Lo que pasa es que la densidad se entiende como cantidad de masa por unidad de volumen, ¿sí? Independientemente de la materia que sea. Y acá nosotros estamos hablando de superficie por unidad de masa. Ah, ¿Me entiende? Sí. No está representada la densidad de la partícula aquí. O sea, es correcto lo que decís vos. En general, La densidad, perdón, la densidad sería, por ejemplo, en unidad de volumen, en centímetro cúbico, ¿podría ser? claro, pero... Ahí está. Y acá tenemos Pero no está centímetros representado cuadrados. aquí. Aquí lo que representamos es, independientemente de la densidad de una fracción sólida, ¿cuánta superficie tiene? Si ustedes ven, un cubo tiene menos superficie específica, igual de masa, que el mismo material como esfera. ¿Está? Acá lo que se representa es, de acuerdo a la clase textural, ¿cuál es la superficie específica? No hace referencia a la densidad, ¿sí? Por eso es muy, muy importante, yo les decía, vamos a ser muy hinchas con las unidades, ¿está? Bien. Bueno, ¿cómo usamos el triángulo textural? ¿Alguno de ustedes sabe cómo usar el triángulo textural? De acuerdo a las proporciones de cada unidad textural. Bien, sí, es así y no de otra manera. Ahora, ¿cómo lo usamos prácticamente? ¿Sí? Independientemente del triángulo. En el laboratorio, ¿qué le van a decir a ustedes si mandan a hacer un análisis de clase textural? ¿Qué le van a dar como resultado del laboratorio? Las proporciones de cada unidad. Dale, arena, limo y arcilla. ¿Y todo eso cuánto tiene que sumar? El total, 100. 100 sería. Bien, súper. Vamos todavía. Bueno, este puede ser un ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo, dale. ¿Cómo entramos al triángulo textural? Las flechitas nos ayudan. ¿Las alcanzan a ver o no? Acá, acá y acá. ¿Sí? Vamos a tomar el primer ejemplo que dice que tiene 47% de arena. Y vemos en el lado del triángulo, ¿me siguen con el cursor? Que va de 0, esperen que voy a poner color. ¿Cómo era esto del color? Acá está, a ver, ténganme paciencia. Bueno, ven que va de 0 hasta 100, en este sentido, ¿sí? ¿A dónde tenemos que ubicarnos? En 47. Acá está el 40, acá está el 50, más o menos por acá. ¿Dale? Siempre ingresamos paralelo al lado que está a la derecha. Si ustedes lo tienen en un papel, con una regla y con una escuadra van paralelo al lado de la derecha. En este caso, en el sentido de la flechita esta. ¿Me siguen? Uy, qué feo el pulso. ¿Qué les pasa cuando uno va entrando en la edad? ¿Me siguen? Pónganle que esto es una recta, ¿sí? Lo voy a borrar porque está feo. ¿Me siguen o no? Bien. Vamos con arcilla. 19%. Ven que la arcilla crece en este lado, en este sentido.
Yo voy a ir avanzando y ustedes me van a decir stop. ¿Sí? ¿Cuánto tiene 19 el primer ejemplo? Ustedes me dicen basta. Ya, ahí nomás. Ahí, llegó con deleite, dijo la filósofa. Entonces van a ver ustedes que con dos valores, 47 y con 19, como es una coordenada de 3, ya lo pueden obtener. Vamos al 47, por acá dijimos, paralelo al que está a la derecha. Vamos al 20, paralelo al que está a la derecha. A este lado, el que está a la derecha es la base, ¿verdad? Entonces paralelo es así. ¿Bien? ¿Qué clase textural sería? Franco. Franco, ¿sí o no? ¿Cómo podemos comprobarlo? Desde este punto me voy paralelo, entrando por el limo, paralelo al eje al lado de la derecha, que en este caso sería el de las arcillas. Y debería tener 30 y un poquito, en este caso 34. ¿Está? ¿Se entendió o no? ¿No? Sí, profesor. Sí, perfecto. Bien. Entonces busca un punto y con el del limo se ve que coincida, digamos. Bien, vamos a hacerlo con el más prolijo, a ver si sale. 47 de arena, 19 de arcilla, 34, Franco. ¿Se animan a hacer el que sigue? Yo me voy a ir corriendo con el cursor y ustedes me van a decir basta. ¿Empezamos con arena? Dale. Va, voy, despacito. Hasta ahí. Ok. Bien. Vamos con arcilla, ¿les parece 30? Voy, Acá voy subiendo. Está bien. Hasta ahí. Bien. ¿Cómo entraba con este? ¿Paralelo a cuál? A la derecha. A la derecha. Bien. Subo entonces por acá. Uy, qué feo que me quedó. Hasta ahí. ¿Acá cómo tengo que entrar? Hacia la derecha. Horizontal. Bien, horizontal. ¿Qué clase textural sería este? Franco arcilloso arenoso. Bien. ¿Lo siguieron? Sí. Mira, Sí, quedó un cachito más arriba, se ve que ahí mi pulso no estaba tan bueno. Vamos al siguiente. Profe, 20% ¿y si queda? de arena. Sí. ¿Y si queda en la división? Si queda acá, ponele que queda acá. Esa es la pregunta de todos los años y de siempre. Ponele que quede acá. Acá, mirá, peor todavía. ¿Qué es? ¿Franco limoso o franco arcilloso? La respuesta de esto es que cuando uno hace los datos analíticos no suele ser, pongámosle, 20%. Pongámosle este. No es 20% y 44. Siempre va a ser 20,05 o 20 o 21 o 20 y piquito. ¿Ah? Y si queda justo en el límite, en definitiva lo que nos permite a nosotros es saber qué es o franco arcilloso, por ejemplo, si está acá, ¿sí? Y que el comportamiento físico va a ser similar, tanto sea franco como franco arcilloso. ¿Está? ¿Vamos al ejemplo siguiente? 20 Sería de arcilla. arena, Arcilloso. 50 de arcilla, 30 de limo, arcilloso. ¿Está? ¿Va? Bueno, acá tienen unos cuantos en el práctico para probar y hacerlo en grupo. Vamos al siguiente. Otra de las preguntas de examen. A veces es interesante saber cuáles son las cantidades máximas y mínimas que tiene una clase textural. Una clase textural, estoy con los dibujitos, estoy hasta pleno con los dibujitos. Una clase textural puede ser esto, ¿sí? Puede ser franco arcilloso, ¿sí? Perdón, Ah, mira, acá me salió bien el pulso. ¿No lo dormí todavía? Ahí está. Esto es franco arcilloso, ¿sí? Y un suelo franco arcilloso va a tener un mínimo de arena, que para el franco arcilloso, ¿cuánto va a ser? El 20%. mínimo de arena, 20%. ¿Y el máximo de arena que puede tener? 40%.
Un cachito más acá, 7, 5, 7. Sí. 45, ponele. Va a tener un mínimo de arcilla. ¿Cuánto puede ser? 27%. 27, pongámosle. Y un máximo de arcilla. ¿Cuánto? 40. 40. Parece una tontera, pero en el examen, bueno, me están canchereando, me están diciendo 40. Pero cuando estamos en el examen a veces nos ponemos nerviosos. Por eso le pedimos que practique. Y de limo, disculpen, ya estoy cansado. Un mínimo de limo, ¿cuánto puede ser? Un 15% más o menos. Bien. Y un máximo de limo. De 40. No, bien. 50. 50 y un poquito, ¿sí? Capaz que 55. Básicamente, lo que le estamos diciendo es que los límites de arena, limo y arcilla son los valores máximos y mínimos que puede tener un determinado suelo. Por ejemplo, un suelo franco-limoso puede tener... ¿Dónde está franco-limoso? No lo veo. Acá, este es franco-limoso. Esperen que lo dibujo así lo vemos todos. Y ya los dejo irse tranquilos. El franco-limoso es este. ¿Sí? Este que parece chaco mal dibujado. ¿Ah? Bien. Un mínimo de arena. ¿Cuánto es el mínimo de arena? 0. ¿Cuánto es el máximo de arena? 50. 50. Vamos todavía. ¿Cuánto es el mínimo de arcilla? 0. ¿Sí? Ah, no. Perdón, me equivoqué. Mauricio, ¿sí? Hable. Sí. Leí en limo. Ingeniero, ¿no? Ah, bien. Dijiste sí o ACDC. ¿Qué dijiste? Se me está cayendo el fin de semana y la profe se ríe de mí. Máximo de arcilla, ¿cuánto tiene? 30. 27 por ahí. 30. 25, pongámosle 27, 25, ¿bien? Y ahora, ¿cuánto es el mínimo de limo? Ahora sí, 70. El mínimo. Mínimo. No, 50 por ahí. 50. ¿Y el máximo? Ahí. 85. 85. Bien. Bueno, este es el ejercicio que le pedimos que hagan para los dos triángulos texturales para poder ejercitar y practicar con esto. Bien. Sugerencia, una vez más, Dewis y Freitas para repasar los métodos, el de Porta para entenderlo y el de Baber para asociar. La base teórica, lo que explica Porta, con los procedimientos. Baber a mí me encanta porque es muy claro y muy fácil de interpretar. Y después, como siempre, como complementario, el manual en PDF del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Estamos? Creo que nos repasamos, ¿no? ¿De horario o estamos bien de horario? ¿Cómo estamos, profe? 6 y 10, 18 y 10. Bueno. Me imagino que les quedan dudas, me imagino que también están cansados.